Elena Recinos, hija del maestro Recinos. Quisiera comentarles algo acerca de la vida de mi papá. Él fue un niño muy apoyado por su padre. Desde que fue chiquito le gustó mucho la pintura. Él era muy artístico, no tenía amigos, pero tenía sus crayones y sus papeles y hacía grandes historias de lo que él conocía de su infancia. En ese tiempo pues no había mucho donde él pudiera investigar, pero lo que más le gustaba era que lo llevaran al cine y después reproducía las cosas que veía en el cine en sus dibujos infantiles. Fue un muchacho que entró tarde al colegio porque su padre no lo quería inscribir a la escuela. Entonces pues era de los mayores de su clase y tenía más o menos 4 años de diferencia con los demás de su clase, pero él había aprendido muchas cosas en su casa, su papá se las había enseñado. Entonces lo adelantaron de curso cuando lo inscribieron en la escuela Costa Rica y siempre se destacó por sacar maravillosas notas, siempre era el abanderado de su clase. Y cuando ya estuvo en el instituto, también se destacó por ser un muy buen estudiante. En esa época también empezó a hacer atletismo, le gustaban las carreras de medio fondo. Y ya en la universidad pues siguió con el atletismo y ya como no había carrera de arquitectura en Guatemala, empezó a estudiar ingeniería, terminó ingeniería, aunque no sacó su tesis porque no la quería sacar, hasta que se lo exigieron cuando estaba trabajando en el Teatro Nacional. Para poder trabajar ahí, le exigieron que tenía que tener realizada su tesis. Entonces la tesis la realizó en los años 70, por eso tanta diferencia entre cuando él cerró su pensum y hizo su tesis, porque realmente no la quería hacer hasta que lo obligaron del trabajo. Cuando se va a hacer la presentación del diseño del Teatro Nacional, pues se hace una licitación y van a participar diferentes personajes de aquí de Guatemala. En este caso también hay una universidad de los Estados Unidos que ofrece un diseño, pero en este caso va a quedar el diseño de Marco Vinicio Asturias por el diseño que ofrece. Entonces él va a ofrecer un diseño rectangular y va a tener una forma característica de los años 50. Entonces en este caso a él se le va a dar el trabajo, pero va a empezar a trabajar, empieza a hacer toda la cimentación, pero nadie tiene la certeza que él va a terminar el teatro que está construyendo o el edificio que él está construyendo. Entonces en este caso el arquitecto tiene un accidente y va a fallecer, que es cuando ya había comentado que el maestro Efraín Recinos está trabajando lo que es el área del teatro al aire libre. Realmente él quería ser arquitecto, pero por no haber la carrera en Guatemala, su familia no se la podía pagar en el extranjero, entonces pues estudió lo más parecido, que era ingeniería. Pero realmente le ayudó mucho, él decía que le había ayudado mucho porque él podía calcular pues todas las cosas que él hacía, pues no eran comunes y corrientes como hace muchos arquitectos, sino hacía figuras y formas que se salían un poquito de lo normal. Entonces le ayudaba a calcular todas esas formas y figuras para pues, que no se cayeran y estuvieran bien estructuradas. Entonces, y le gustaba mucho la ingeniería realmente, él le gustaba la matemática, pero sí se dedicó a hacer diseño siempre porque trabajaba en obras públicas y ahí le pedían diseños, entonces siempre se dedicó a diseñar. O sea, sabía cómo hacer las estructuras, pero no hacía el cálculo estructural, pero sí sabía cómo diseñar, ya le venía de dentro. Y tuvo la oportunidad que la Facultad de Arquitectura de la San Carlos le dio el doctorado honoris causa, todavía en vida. Entonces, pues digamos que fue ingeniero y arquitecto honoris causa. El maestro Recinos era un personaje muy humilde, muy sencillo. Él era de compartir lo que él tenía, de usar su ego lo más bajo, lo más humilde que él tenía.
Él usaba jeans, usaba camisas manga larga en colores azules, morados, verdes, amarillos, con flores y todo. Entonces muchas personas decían que él era extravagante. No, esa era la forma de ser de él, su infaltable chaleco típico, ¿no? Entonces en muchas ocasiones yo lo miraba a él con una mocasina y un tenis, por decirles algo, ¿no? Entonces ese era el maestro. Él tenía que ir donde el presidente. A nosotros nos dicen, mire, le va a dar una entrevista al presidente, vamos lo mejor vestidos, tacucha y todo. No, él así como él era. Entonces, como pensaba yo, él ya se había encontrado, él ya sabía quién era, él sabía qué era lo que quería y sabía qué era lo que tenía. Entonces, a él ya no le faltaba nada. Entonces, por eso les digo, era una persona muy, muy sencilla. Y entonces, por eso todo el mundo lo quería, todo el mundo lo apreciaba. Y todo el mundo quería estar con él, y era lo más importante, ¿ves? Y como les repito, un personaje muy sencillo. Una vez aquí en el teatro hubo un compañero que su esposa se iba a componer, o sea, iba a tener un hijo y no tenía dinero, y fue con el maestro al taller. El taller estaba abajo, entonces le fue a decir: maestro, dice que lo vengo a molestar. ¿Con qué será? Dice que como ahorita estamos a mediados de mes, no tengo dinero y mi esposa me llamaron de la casa que está malo. Entonces se la llevaron al hospital. No sé si usted me puede prestar unos centavos y nomás me paguen, yo le voy a devolver el dinero a fin de mes. Ah, está bien, compañero, le digo: ¿cuánto quiere? Una cantidad, le dijo él, y le dio un poco más de la cantidad que le pidió. Se compuso la señora, fue un varón el que nació y todo. Y en este caso, el compañero, cuando a él le pagaron, vino con el maestro: maestro, aquí está el dinero que me dio hace 2 semanas. ¿Dinero de qué, compañero? Es que que recuerda que le dije que mi esposa iba a tener un bebé y ah, sí es cierto. ¿Y qué pasó con el bebé? Fue un varón. Ah, tuvimos un varón. Y eso, el dinero que usted me hizo favor de prestarme. No, compañero, eso no es nada comparado con que haya otro nuevo ciudadano en Guatemala. Ese dinero no es nada, eso que sirva para la leche. Imagínense qué sencillez del hombre. Y así había muchas cosas que habíamos visto y oído del maestro. Su humildad la obtuvo en su familia realmente, porque ellos tuvieron muchas precariedades en su vida. Su papá pues no tuvo un trabajo que le produjera mucha ganancia, sino que era un trabajo normal. Tenía 3 hijos y una esposa que mantener. Entonces pues siempre fueron humildes, realmente no tenían grandezas, y ellos aprendieron a admirar y a reconocer las cosas lindas de la vida, que no eran riquezas, sino él siempre hablaba del espíritu, que había que alimentar el espíritu y no lo material. Entonces él siempre se destacó por eso, y pues no tenía ínfulas de grandeza, de que él fuera un gran artista, sino que siempre decía que era un aprendiz de artista. Y pues siempre le gustó apoyar también a muchas causas benéficas, siempre, la mayoría de veces, para niños con alguna enfermedad, como el Instituto Neurológico, los Rotarios. Entonces pues se destacó en esto, y nunca quiso lucrar con su arte. Él decía que el arte era arte, no era una mercancía para lucrar. Él era un personaje muy especial, muy sencillo, porque imagínense alguien que haga el Teatro Nacional de Guatemala, alguien que haga un relieve para el aeropuerto, alguien que haya pensado mandar a una mujer a la luna en los años 40 y pico, no hasta ahorita en los años 2000, alguien que nos haya hecho un parque Centroamérica en el sur de la ciudad, alguien que nos haya hecho un relieve en la Biblioteca Nacional, o alguien que se hubiera molestado en comunicarse o ver todos los que trabajamos aquí alrededor de lo que es el centro cívico y hacer tableros específicos para esa área en el crédito hipotecario nacional. ¿Cómo estaría el ego de una persona así? Súper, solo yo.
Y él tenía algo especial, que él nunca usó el yo-yo. Nosotros hicimos, nosotros pensamos, nosotros planeamos, nosotros dijimos y nosotros trabajamos, decía él. Entonces, como les digo, él era una persona muy sencilla. Entonces todo esto lo hacía él un personaje ultra sencillo. Él no quería más de la vida, como decía él, es que yo soy aprendiz de la vida. Y entonces todos los días vamos a aprender y vamos a saber algo de la vida. Eso sí, ténganlo seguros. Pues si se dan cuenta, la mayoría de obras que él dejó son públicas, porque él era un trabajador público, entonces realizaba esas obras pues cuando le solicitaban, y algunas veces pues se sometió a algún concurso como en el crédito hipotecario. Entonces tenemos la biblioteca con sus murales exteriores. El conservatorio, eso sí ya fue después, pero eso fue con la iniciativa privada y donde él también puso fondos para realizar los murales de ahí. El Teatro Nacional, que fue su obra máxima, que esta, pues dirían, le pidieron el diseño y él lo realizó aparte, no, sino que eso era parte de su trabajo. Él hacía su trabajo en su oficina y le tocó diseñar el teatro después de que quedó parado por un buen tiempo, porque el diseño lo había realizado el arquitecto Asturias, pero pues después le tocó a él, ya que estaba trabajando en el teatro al aire libre, y le sugirieron a ver si podía él hacerse cargo del teatro grande. Entonces, pero era parte de su trabajo realmente. Ya después él empezó a quedarse más tiempo en su oficina y combinaba su trabajo de oficina normal con el trabajo artístico que hacía ya pintando, porque tenía la oportunidad de pintar en su oficina. Al verlo en retrospectiva, dejó un legado de amor a su país. Mucha gente se inspira en él porque dicen que él exaltaba lo de Guatemala. Él amaba mucho su país. Siempre que viajaba decía, lo más lindo de viajar es el regreso, porque le gustaba mucho su país. Entonces es como un sentimiento de amor a su Guatemala. Por eso él hizo uno de sus íconos es la Guatemalita, su personaje femenino del mapa de Guatemala, y que la puso en muchas obras, y él quería hacer una historieta realmente, como un cómic, donde la Guatemalita era el héroe, la heroína. Entonces siempre, más que todo es eso, el amor y la exaltación de Guatemala.